tema, la perfección de Dios. Amén. Sígueme, voy a ir despacio para que nosotros vayamos meditando, para que vayamos digiriendo la palabra de Dios y que tú y yo comprendamos que la perfección de Dios está en ti. ¿Cuántos lo creen? Me da mucha alegría, mucho gozo el saber que hermanos que están viniendo acá han digerido y han aprendido la palabra que aquí el Señor nos da. Es un privilegio hablarla, pero es un honor recibirla y que ésta se manifieste en nuestras vidas. Amén. Voy a orar y vamos a comenzar. Padre, en nombre de Jesús, te doy gracias. Te doy la gloria y te doy la honra a ti. Gracias por esta noche de victoria. Gracias, Señor, porque estamos en este momento en tu presencia para escuchar únicamente lo que el Espíritu va a decir a mi espíritu. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. La perfección de Dios. La primera escritura que vamos a ver, medítala bien. Es la escritura de fundación. Medítala, piénsala, analízala, repítela y tú vas a ver que la perfección de Dios está dentro de ti. Primera de Corintios 3, 17 y 18. Dice la escritura, si alguno violar el templo, 3, 17, 18 o segunda, déjame ver si lo escribí correctamente. El verso 18, ¿cómo dice? Creo que sí. Vamos a ver. Si alguno, ¿cuál les dije? Primera de Corintios 3, 17 y 18. Amén. Veamos segunda, creo que es segunda, ¿no? Oh, sí, es segunda, perdón. Es segunda de Corintios. Perdón, con razón se me hacía diferente. Segunda de Corintios 3, 17 y 18. Amén. Dice así, mire lo que dice el verso 17 de segunda de Corintios 3. Porque el Señor es espíritu. Porque el Señor es espíritu. Y donde está el Espíritu de Dios, ¿qué hay? Libertad. ¿Qué es Dios? Espíritu. Y donde está el Espíritu de Dios, ¿qué hay? Libertad. Ahorita, ¿verdad? De donde venimos, ¿había libertad en todo lo que ustedes vieron en la calle, los que venimos de la hostia? ¿Verdad que no había libertad? Porque no está el Espíritu de Dios en ellos. Pero como en ti está el Espíritu de Dios, tú vas a esperar que ese Espíritu de Dios te dé lo que te pertenece. No vas a andar peleando ni buscando, y gloria a Dios porque usted, no, yo voy a esperar en Dios. Porque el Espíritu de Dios, ¿dónde está? No está afuera, está dentro de ti. Y porque el Espíritu de Dios está dentro de ti, ¿qué hay? Libertad. Hay libertad. El siguiente verso. El verso 18 dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, ¿qué vas a ver? La gloria de Dios. Te transformas de gloria en gloria con la misma imagen por el Espíritu de Dios. Ahora, Génesis 1:26 dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Amén. Porque tú y yo fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Ahora el Espíritu de Dios está en mí. Ahora el Espíritu de Dios está en ti. Cada vez que dice, te miras en un espejo, ves la gloria de Dios. ¿Qué te está diciendo el apóstol? Cuando tú te miras a peinar, no eres tú peinándose, es Dios peinándose. ¿No lo creen, verdad? Dice 3:18 de segunda de Corintios 3:18. Porque tú tienes el Espíritu de Dios, tú te ves en un espejo y dice, ves la gloria de Dios. En un espejo se refleja la gloria de Dios. ¿Quién es la gloria de Dios? Tú eres la gloria de Dios.
Porque a ti se te dio un espíritu. Y ese espíritu de Dios, dice, revela la gloria de Dios en ti. En otras palabras, cada vez que tú te ves en un espejo, gracias porque soy la imagen de Dios. Gracias porque es Dios el que se está viendo en el espejo. Gracias porque soy la imagen de Dios. Gracias porque soy Dios. Ahora, la perfección de Dios. Cuando tú y yo nacimos de nuevo, recibimos a Jesús como Señor y Salvador. De acuerdo a Juan 1:14 y 1:17 de Juan, dice que nosotros recibimos el Espíritu de Dios porque Jesús es gracia y verdad. Cuando tú y yo recibimos a Jesús, recibimos la gracia y recibimos la verdad. Porque recibimos la gracia y la verdad, recibimos el Espíritu de Dios. Ahora recibimos el Espíritu de Dios. Tu espíritu, hermano, es el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios te hace perfecto. Amén. Ahora, nuestros pensamientos y nuestra alma no se han renovado. Lo que se renovó y tienes nuevo es el Espíritu. Ahora, tú tienes el Espíritu de Dios y ese Espíritu que está dentro de ti es un Espíritu perfecto. Si tú no renuevas la mente de acuerdo al Espíritu de Dios, siempre te vas a ver imperfecto. Somos imperfectos, pero lo que está imperfecto es nuestra mente. Lo que está imperfecto es nuestra alma. ¿De dónde vienen los deseos? De la mente, del alma, no del espíritu, porque tú recibiste un espíritu renovado, un espíritu nuevo, un espíritu perfecto. Dios te dio de su espíritu. El Espíritu de Dios no es imperfecto. El Espíritu de Dios, ¿qué es? Perfecto. Te dio de su perfección. Amén. ¿Sí lo están entendiendo? ¿Sí lo están recibiendo? Nuestro cuerpo y nuestra mente siguen imperfectos, pero el Espíritu de Dios nos libertó de la imperfección. Amén. El Espíritu de Dios nos libertó de la imperfección. Ok, la perfección de Dios la mostramos por el Espíritu. Tú nunca vas a mostrar la perfección de Dios en tu carne. Tú nunca vas a mostrar la perfección de Dios en tu mente. Tú nunca vas a mostrar la perfección de Dios en el alma. Tú vas a mostrar la perfección de Dios en tu espíritu. Cuando nuestro espíritu fue transformado, ahora el trabajo tuyo y mío es que el espíritu transforme la mente y que no la mente transforme tu espíritu. Amén. Entonces nosotros tenemos que ir trabajando. La perfección de Dios la mostramos por el Espíritu, no por lo que sentimos, no por lo que deseamos en nuestros sentimientos o en nuestra carne. Tú y yo mostramos la gloria de Dios cuando actuamos en el Espíritu. Tú y yo actuamos la gloria de Dios cuando actuamos en el Espíritu. ¿Sí? En la carne vienen otros deseos, en la carne viene la manera, yo la voy a hacer a mi manera porque yo tengo habilidades, yo sé cómo trabajar. Yo sí voy a la iglesia, creo en Dios, pero si no hago trabajo, no como. Yo sí creo en Dios, tengo esto, pero yo tengo que primero buscar algo para luego ir a la iglesia. No, estamos actuando equivocados porque no hemos dado que el Espíritu tome el control de nuestra mente y de nuestra alma. Dios nos deja actuar. Hermano, es impactante cómo la carne y los sentimientos, las emociones pueden dominarnos y perder la entrada a la tierra prometida. Nosotros mismos somos los que detenemos las bendiciones de Dios, no Dios. Nosotros detenemos las bendiciones de Dios cuando actuamos más en la mente, más en el alma que en el espíritu. ¿Están conmigo? Amén. Ok. ¿Qué es lo que el Espíritu hace en nosotros? El Espíritu en nosotros, miren bien, el Espíritu de Dios en nosotros nos da compasión, nos da amor y nos da perdón. Estos tres son atributos que la gracia tiene, que la perfección tiene. Dios es perfecto, ¿verdad? Él tiene compasión por ti, tiene compasión por mí. Sí. ¿Tiene amor por mí? ¿Tiene amor por ti? ¿Sí o no? No escuché. Amén.
Ahora, también la perfección de Dios, ¿perdona o no perdona? Perdona. Entonces tú y yo recibimos la perfección de Dios. La perfección de Dios tiene que hacerme que yo tenga compasión. Amén. La perfección de Dios tiene que hacerme que yo perdone y que yo ame. Si alguno cristiano no tiene compasión, no tiene perdón o no tiene amor, no conoce la perfección de Dios. Conoce la religión, pero no conoce el poder del Espíritu que está en él. No conoce la perfección de Dios. Y muchas veces decimos, sí, soy un ser imperfecto, correcto. Nuestra carne es imperfecta, nuestra mente es imperfecta, nuestra alma es imperfecta, pero no el Espíritu que recibí. El Espíritu que recibí es perfecto porque yo recibí. ¿Qué tipo de Espíritu recibí? El Espíritu de Dios. Y ese te va haciendo perfecto. Pero yo le tengo que permitir al Espíritu que el Espíritu controle mi mente, controle mis emociones, para que el Espíritu, que es más fuerte que el alma y las emociones, esté controlando las emociones y mi alma. Amén. Levíticos 18:18. Miren bien. ¿Cuántos hemos oído como cristianos y a veces nos preguntan, ¿por qué Salomón tuvo tantas mujeres? ¿Dios lo permitió? ¿Han oído eso? ¿Por qué David tuvo tantas mujeres? ¿Sí? Pero veamos cuál fue la ley de Dios. Veamos cuál fue la ley de Dios. Que dice, no tomarás mujer juntamente con su hermana para hacerla su rival. En otras palabras, no puedes tomar otra esposa, una sola esposa. Vemos el ejemplo de Abraham, tomó otra mujer. Es cierto, no había esta ley. Pero los planes de Dios no es que tomemos otra mujer. Está muy claro y dice, no tomarás otra mujer como esposa. ¿Sí? Porque la mujer, y sucedió con Abraham y sucedió con Sara, cuando tomó la otra mujer, Sara y Agar fueron rivales. Amén. Entonces el plan de Dios es que no tengamos dos mujeres. Aunque muchos dicen, pero ¿por qué Salomón? ¿Qué dice la ley? No tengas dos. Amén. Es sorprendente, hermano, que aún, bueno, no me quiero adelantar. Vamos. No tomarás mujer juntamente con su hermana para hacerla su rival, descubriendo su desnudez. Dios no estableció una segunda esposa. Dios mismo le dio. ¿Cuántas esposas le dio Dios a Adán? ¿Cuántas? ¿Cuántas le dio? Una. ¿Cuántas debemos de tener? Y deberían de tener ellos, incluyendo a Abraham. Una. ¿Ok? Van a decir los casados, ay, eso me conviene oír. ¿Por qué no vino mi esposo? ¿Por qué no vino mi esposa? Amén. Ok. Dios mismo le dio una sola mujer a Adán. El pueblo no desarrolla la perfección de Dios porque Dios sabe que su pueblo es duro de cerviz. Son tercos, son testarudos, hacen las cosas a su manera. Las cosas a nuestra manera. ¿Están tomando nota? ¿No se les olvida lo que Dios está diciendo? Las cosas a nuestra manera nunca van a manifestar la perfección de Dios. Por eso decimos, es que me equivoqué porque soy imperfecto. Sí, porque no le has dado lugar al Espíritu Santo de Dios. Le has dado más lugar a la imperfección de tu mente, de tu alma, que a la perfección del Espíritu. Cuando no le damos verdaderamente la perfección al Espíritu, vamos a cometer errores tras errores y no los vamos a rectificar porque pensamos, soy imperfecto, por eso caí. Pero una vez que yo caigo, yo tengo que saber que soy imperfecto, pero el Espíritu que recibí es perfecto y yo tengo que rectificar. Amén. Las cosas de nuestra manera no manifiestan la perfección de Dios. ¿Se acuerdan de Moisés? ¿Qué hizo? Golpeó la roca, enojado. ¿Qué le costó a Moisés cuando golpeó la roca? No entrar a la tierra prometida. ¿Qué más le costó a Moisés no entrar a la tierra prometida, aparte de golpear la roca?
Se los voy a decir, no se les olvide. Números 12:1. Amén. Números 12:1. ¿Qué hizo Moisés? Que también, amén, Moisés no entró a la tierra prometida. Fue escogido por Dios, pero desobedeció a Dios. El que escribió la ley, el que habló con Dios, no cumplió la ley. La ley, Moisés la cumplió el 98%, no la cumplió el 100%. Por no cumplirla al 100%, le tocó no entrar a la tierra prometida. Amén. Moisés se había casado con la hija de Jetro. Después de años, se volvió a casar con otra mujer. ¿Sí sabían eso o no lo sabían? Hoy lo están sabiendo. Y ahí dice, hablaron María y Aarón contra Moisés. No porque se había casado con la hija de Jetro, eso ya había pasado años. Esto está en el libro de los Números, ya habían avanzado, ya había pasado años. Hablaron María y Aarón contra Moisés a causa de ¿quién? ¿A causa de quién? De otra mujer. Una mujer cusita, una mujer etíope, una mujer africana que había tomado. No se la dio Dios, porque Dios no te puede dar otra esposa si ya tienes esposa. Amén. A causa de la mujer cusita que Moisés había tomado. Porque él había tomado una mujer cusita o una mujer etíope. Amén. El mismo que recibió la ley de Dios, ¿qué estaba haciendo? La estaba violando. Aleluya. ¿Ya habían escuchado esto? ¿Sí? Si tú y yo violamos la ley de Dios, todos decimos, vamos al cielo, te vas a llevar sorpresas. Cuando venga el rapto, muchos de los que dicen, voy al cielo, vivo en santidad, a lo mejor se van a quedar. Por eso Dios quiere que rectifiquemos y que perfeccionemos nuestro espíritu. Porque cuando perfeccionamos nuestro espíritu va a ir perfeccionando nuestra mente, nuestro espíritu va a ir perfeccionando nuestra alma, y el espíritu nos va a ir dirigiendo que cumplamos lo que dice el espíritu y no lo que diga la carne. Amén. Cuando actuamos en el espíritu, actuamos en la perfección de Dios. Cuando actuamos en el espíritu, actuamos en la perfección de Dios. El espíritu de Dios hace que nuestras acciones, escucha esto, y eso está no lo anoté, en 1 de Juan 14, sí. El Espíritu de Dios hace que nuestras acciones sean perfectas. Nosotros somos imperfectos, pero si yo actúo de acuerdo al Espíritu de Dios, el Espíritu Santo de Dios es perfecto o imperfecto. Es perfecto. Si yo actúo de acuerdo al Espíritu Santo de Dios que yo tengo, entonces voy a actuar en la perfección de Dios. La gracia de Dios se va a manifestar en mí. Amén. Ok. Gloria a Dios. Aleluya. El mismo que recibió la ley, la violó y no pudo entrar a la tierra prometida. Hermano, Dios permite lo que cada uno de nosotros queramos hacer. Él no te va a impedir. Y así actuó en Génesis. En Génesis 1, cuando le dijo, cómete todo lo que quieras, pero de ese árbol no lo toques ni lo mires. ¿Qué hizo Adán? Fue y hizo lo que Dios le dijo que no hiciera. Dios tenía el poder para detener a Adán, como tiene el poder de detenernos a nosotros cuando hacemos cosas en la carne. Pero Él dice, no los puedo detener, porque yo di la ley del libre albedrío. Yo mismo no puedo violar algo que yo hice. No, tú y yo sí la podemos violar, pero cuando violamos la ley de Dios, tenemos consecuencias y consecuencias severas. Dios permite lo que cada uno desee ser. Dios nos dio de su perfección, nos dio gracia, nos dio fe, nos dio credulidad, para que su iglesia, para que su gloria nos transforme. Dios nos dio de su perfección, nos dio gracia, nos dio fe, nos dio credulidad, para que la gloria de Dios nos vaya transformando. Amén.
Como también Dios mismo nos dio el libre albedrío para hacer lo que a mí me parezca mejor. Yo puedo hacer lo que a mí me parezca mejor. Me dio el libre albedrío. Pero si yo hago lo que a mí me parezca mejor, a lo mejor no voy a hacer la perfección de Dios. Pero a veces cuando hacemos lo mejor, aunque duela, aunque parezca imposible, aunque parezca que no tiene sentido, si yo lo hago me voy a mover en la perfección de Dios. Y Dios nunca fracasó y Dios nunca recibió ninguna derrota. Si yo me muevo y tú te mueves en la perfección de Dios, vas a ver la gloria de Dios en tu vida como nunca antes. Intenta, prueba. Amén. Intenta, prueba. Amén. La decisión de moverme y hacer manifiesta la perfección de Dios está en mí, no está en Dios, porque Dios me dio el libre albedrío. Amén. Cuando nosotros nos tomamos un tiempo y le preguntamos a Dios, cuando no creemos, nos movemos sin fe. Pero cuando le preguntamos a Dios y Dios te da una respuesta, entonces tú te mueves, nos movemos en fe. Pues por eso tenemos que tomar un tiempo de meditación y moverte de acuerdo a lo que Dios te dice, porque te vas a mover en la perfección de Él. Hermanos, si tú y yo nos movemos en la perfección de Dios, nunca vamos a sufrir derrota de ninguna índole. Nunca. Porque Dios nunca fue derrotado. Cuando no creemos, nos movemos en lo que necesitamos. Aleluya. Cuando no creemos, nos movemos en lo que necesitamos. Yo necesito esto, yo me muevo en esto. Necesito pagar mis cuentas, en vez de sembrar, busco otro trabajo. Otro trabajo. Otro trabajo. Pero cuando tú tienes un trabajo y eres un sembrador, lo estás haciendo a la manera de Dios, entonces te estás moviendo por fe y la fe tuya conectada con Dios va a traer la manifestación como nunca antes en tu vida. Estamos hablando de manifestación financiera. Vas a tener un estatus financiero como nunca lo tuviste en tu vida. ¿Por qué? Porque en vez de afanarte, en vez de cumplir responsabilidad, claro que tenemos que cumplir nuestras responsabilidades de trabajar y de todo, pero cuando yo busco la perfección de Dios, busco la fe de Dios, entonces me voy a mover como Dios se mueve y ya no voy a moverme por lo que yo creo, por lo que yo necesito. Cuando estamos en fe, nos movemos por lo que creemos. Cuando no estamos en fe, nos movemos por lo que necesitamos. Dos términos muy diferentes. Cuando yo no tengo fe, me muevo en lo que necesito. Cuando yo tengo fe, me muevo en lo que Dios me dice. ¿Sí? ¿Comprendieron? Ok. Seguimos. Aleluya. Compasión es uno de los dones espirituales. Compasión es uno de los dones espirituales que más escasea en la iglesia. Cuando digo iglesia no me refiero a este en particular, me refiero a la iglesia de Jesucristo. Compasión es lo que menos, de lo que más escasea en la iglesia de Jesucristo. Muchos venimos de iglesias y a veces nos sorprendemos porque sin saber nada nos condenan, nos castigan o nos disciplinan. Por un chisme que le contaron al pastor tuyo, te disciplinó sin ser cierto. ¿Dónde está la compasión? Si la compasión no importa lo que te digan de tu hermano, de tu esposo, tú tienes que mostrar la compasión. ¿Cuántas cosas no dijeron de Jesús? Y Él se movía en compasión y sanaba a todos. Sí, la compasión puede sanar tu esposo, la compasión puede sanar tu hogar, la compasión puede sanar tus finanzas, la compasión puede sanar tu cuerpo. La compasión. Y a veces nosotros no actuamos en compasión. Señalamos. Jesús no mostró nunca falta de compasión.
Por eso la compasión es un don que se nos dio para que nosotros, cuando tú y yo actuamos en compasión, lo único que estás haciendo es actuar en la perfección de Dios. Cuando no actuamos en compasión, estás actuando en tu carne. A mí me la hizo, me la paga. Habló de mí, yo lo voy a sentar para aclarar todo esto. Y la compasión, y la perfección de Dios, y el Espíritu de Dios que tú tienes. ¿Qué estás haciendo con el Espíritu que Dios te dio? ¿Lo estás perfeccionando o lo tienes bien apagado porque tú no te dejas? Tú te tienes que cobrar todas las que te hicieron. ¿Y la compasión? La compasión es parte fundamental dentro de la iglesia de Jesucristo. De la iglesia de Jesucristo, no de esta iglesia, de toda la iglesia. La compasión es vital. El amor y el perdón van juntamente con la compasión. Jesús, aún cuando a lo último el ladrón, a ver si eres hijo de Dios, sálvate tú y sálvame a mí. Jesús tuvo compasión. Desde hoy estás conmigo en el paraíso, le dijo al otro. Esa es la compasión. Y tenemos esa compasión, o debemos de tener esa compasión, porque el mismo Espíritu que recibió Jesús cuando fue bautizado, que vino en forma de paloma, es el mismo Espíritu que recibimos tú y que recibimos yo, que recibí yo. La perfección de Dios en nuestras vidas de creyentes debe demostrar compasión por los demás. Si somos imperfectos, pero yo recibí un Espíritu perfecto, recibí gracia, recibí amor, recibí compasión. Amén. Ahora, tenemos que tratar, o cómo tratamos a aquella persona o hermano que cayó o que se apartó. Si en este lugar un hermano o una hermana se apartó o cayó y lo vemos entrar, ¿cómo lo vamos a recibir? ¿Va a haber compasión de nosotros hacia él o ella, o va a haber que le hicimos caras y ya no va a querer volver? No, mejor me voy al mundo, el mundo me trata mejor. Pero tú y yo, hermano, tenemos el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, el Espíritu perfecto de Dios. No importa lo que la hermana o la hermana hizo, cuando regrese, mostremos compasión por él o por ella. Eso es lo que hace el Espíritu perfecto de Dios. Ok. Todos, ¿mostramos compasión o nos convertimos en verdugos de un hermano o hermana que cayó? Todos en nuestra vida cristiana, quizás todos los días, tenemos la oportunidad de mostrar la perfección de Dios. Todos los días desde que nos levantamos, Dios nos da la oportunidad. Hoy cuando te levantas y te vas a mostrar mi perfección en tu trabajo, en tu escuela, a donde vayas. Vas a mostrar mi perfección. Sí, Dios nos da una oportunidad todos los días de mostrar la perfección. Sus hermanos que vienen de esos lugares, todos los días, ¿verdad que tienen una oportunidad de mostrar la perfección de Dios, el amor de Dios, la compasión de Dios? ¿Verdad que sí? Y cuando tú muestras la perfección de Dios en esos lugares, vas a contaminar a los otros y wow, ¿a qué iglesia vas, hermano? Pero tú llegaste aquí de una manera, ahora es diferente. Sí, porque estás comprendiendo que tienes la perfección de Dios. Tú no eres perfecto en tu actuar, en tu mente, en tu carne, pero eres perfecto en tu espíritu. Y el espíritu perfecto que recibiste te va a ir llevando a la perfección. Vas a actuar con perfección, vas a actuar con perfección, vas a actuar de muchas maneras diferentes como Dios está en ti. Nosotros conocemos demasiados cristianos que son cristianos, pero escasean del espíritu de la perfección. Amén. Aleluya. ¿Seguimos? Ok, todos los días Dios nos da la oportunidad de mostrar la perfección. Amén. Tenemos que mostrar amor, compasión y perdón. Lucas 15, verso 11. Un hombre tenía 2 hijos. Todos no sabemos la parábola. Un hombre tenía 2 hijos. Uno de ellos le dijo: Padre, dame mi herencia. Se la dio y se fue.
la gastó en fiestas, se quedó pobre y dijo, ¿qué voy a hacer? A mi casa no puedo regresar, mi padre no me va a recibir. ¿Sí? Cuando un hermano o hermana cae como este hombre, si voy a la iglesia me va a dar vergüenza, no me van a recibir bien. ¿Por qué? Porque él ya ha visto que en la iglesia que él iba o ella iba, no había compasión, no lo iban a recibir bien. Después de esta parábola que Jesús nos enseña, este hombre pensó y dijo, bueno, voy a ir a la casa de mi padre, voy a regresar a la iglesia. Cuando su padre lo vio de lejos, le mató el animal más gordo, le hizo una fiesta, le puso un anillo y lo recibió. Eso es compasión. Nosotros tenemos que hacer fiesta cuando alguien que se fue regrese. Esa es la compasión. Cuando el hermano vio que había fiesta, preguntó, ¿qué está sucediendo en la casa de mi padre? Oh, tu hermano regresó y tu padre le ha hecho una tremenda fiesta. Este hijo no tenía compasión de su propio hermano carnal. Pero tú y yo tenemos compasión porque tenemos la perfección de Dios, tenemos el Espíritu Santo de Dios. Este hombre no tuvo compasión de su propio hermano. Yo estuve aquí tanto tiempo y no me diste nada. Y este que le diste fue y gastó todo y ahora regresa. Sí, tú siempre has estado aquí y nunca has aprovechado lo que tienes aquí. Tú y yo estamos en el reino de Dios, tenemos la perfección de Dios. Y si yo no recibo lo que el reino de los cielos tiene, no es culpa de mi hermano que se fue. No es culpa de Dios, es culpa mía que no uso la perfección de Dios. No uso la gracia, no uso la fe, no uso la credulidad para atraer lo que el cielo tiene. El hermano tuvo envidia, pero su padre, ¿qué hizo? Lo recibió con compasión. Lo recibió con compasión. Amén. El padre era imperfecto. El padre de estos dos hijos era imperfecto, pero su espíritu mostró la perfección de Dios a recibir a su hijo que se había ido y se había gastado todo. Así es Dios con nosotros. Y así tenemos que ser nosotros con aquel hermano o hermana que cayó o que se fue. Mostrar esa compasión, hacerle fiesta, recibirlo, hacer que verdaderamente nos gocemos, que el hermano o la hermana que se fue vea que verdaderamente nosotros tenemos el Espíritu perfecto de Dios y que no importó si se fue, no importó si habló de mí, habló de ti, lo que importa es que se regresó y nosotros lo estamos recibiendo con un corazón de la perfección de Dios. Dentro de la casa estaba un hermano que no mostró la perfección de Dios. No mostró la compasión y no mostró el amor y la gracia de Dios. Jesús en esta parábola nos enseña que nosotros podemos pertenecer al cuerpo de Cristo y no mostrar amor, no mostrar compasión, no mostrar misericordia, no mostrar perdón. Lo que el reino de Dios tiene es tuyo y es mío. Amén. Nosotros tenemos que estar siempre dispuestos a recibir todo lo que el reino de los cielos tiene. Pero el que se aparta y regresa, nosotros nos debemos de alegrarlo. Cuando vemos a alguien que se ha ido y regresa, debemos de alegrarnos, debemos de prepararlo, debemos de recibirlo, para que también tome todo lo que el reino de los cielos tiene, todo lo que perdió por un tiempo. Porque Él está de regreso, y porque está de regreso, nosotros lo vamos a ayudar a que prospere y que recupere todo lo que el mundo y su sistema le robó. Nosotros tenemos que tener cuidado. Conseguimos un buen trabajo y ya no me da tiempo para ir a la iglesia. El mundo te va a estar robando cosas, como le robó a este muchacho. Cuando recibimos el reino de los cielos, recibimos el Espíritu de verdad, no importa las circunstancias, nosotros tenemos que actuar conforme nos está diciendo la Escritura, porque entonces vamos a recibir una gran recompensa, vamos a prosperar siempre. Jesús nos dio otra parábola. ¿Se acuerdan de la parábola de las 100 ovejas?
Una se fue y ¿qué hizo? Todos no la sabemos. ¿Qué sucedió? Fue a buscar a la una. Dejó a las 99 y se fue a buscar a la una. ¿Por qué? Porque Jesús tenía un espíritu de compasión, tenía un espíritu de perfección, tenía un espíritu de amor, tenía un espíritu de perdón, tenía un espíritu de amar, no importa que se haya ido. Estas 99, estas ya saben cómo vivir en el reino de Dios. Voy por aquella que no sabe cómo vivir en el reino de Dios. Mateo 5:48 nos dice Jesús: sed pues perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Sed pues perfectos, como nuestro Padre que está en los cielos, que es perfecto. En Lucas 4:16 y 18 nos dice que el Espíritu de Dios está con nosotros. El Espíritu de Dios está sobre mí, dice Jesús. ¿Por qué Jesús se atrevió a decir el Espíritu de Dios está sobre mí? Porque recibió un Espíritu perfecto de Dios. Así también tú recibiste a Jesús, recibiste un espíritu perfecto, no recibiste un espíritu imperfecto. Jesús fue provocado y tentado por Satanás. Satanás no tentó el espíritu de Jesús, Satanás intentó los sentimientos de Jesús. A ver, si eres hijo de Dios, convierte esto en pan, convierte esto en vino. Fue a su mente, fue a sus sentimientos, y Jesús sabía que tenía que contestar como estaba en el espíritu. Tú y yo tenemos que contestar a todas las adversidades de lo que tenemos en el espíritu. Escrito está. ¿Dónde estaba eso? En su espíritu, en su corazón estaba la palabra. Escrito está, no solamente de pan vivirá el hombre. Viene de nuevo Satanás y lo ataca, lo tienta de nuevo. A ver, si eres el Hijo de Dios, aviéntate de aquí, no te va a pasar nada. Escrito está. Va otra vez. Mira Jesús, lo subió al templo muy alto. ¿Ves todos estos reinos? ¿Ves las riquezas que hay en el mundo? Si tú me adoras, todas esas riquezas que hay en el mundo van a ser para ti. Ya no vas a tener que trabajar más, Jesús. Yo te voy a prosperar. Apártate de mí, Satanás, porque escrito está. Sí, cuando tenemos la perfección de Dios, contestamos con la perfección de Dios. Cuando no tenemos la perfección de Dios, mira, está este trabajo, te voy a pagar a tanto. Sí me conviene. Espérate y escucha de Dios antes de aceptar. Porque dentro de ti está un espíritu perfecto y ese te va a aconsejar con la perfección para que tú no fracases en nada. Amén. Estoy terminando. ¿Me dan otro minuto? Amén. Aleluya. En Juan 3:16, mira bien, con esto vamos a concluir. Juan 3:16. Mira bien lo que dice Juan 3:16. El que es nacido, 3:6, perdón, es Juan 3:6. El que es nacido de la carne, carne es. Pero el que es nacido del Espíritu, ¿qué es? Espíritu es. Pero mira la revelación que tiene esa palabra. ¿Cuántas veces está la palabra Espíritu? 2. ¿Por qué una está en mayúscula y otra en minúscula? Amén. ¿Por qué una está en mayúscula y la otra está en minúscula? Ajá. ¿Y la minúscula? ¿Cómo? Yes, sir. Sí, correcto. Mayúscula es Espíritu de Dios. Minúscula es tu espíritu. Amén. Ahora, el Espíritu de Dios. El que es nacido de la carne, carne es. El que es nacido del Espíritu, si tú naces de Dios, ¿qué eres? No, si tú naces de Dios, de acuerdo a esta escritura, si tú naciste de Dios, ¿qué eres? El Espíritu ese con mayúscula es Dios. Espíritu con minúscula, ¿quién es?
sigue siendo Dios, pero tú eres un Dios pequeño. Espíritu con mayúscula se refiere al Dios grande. Espíritu en minúscula se refiere a un Dios pequeño. Dios te ve como Él, pero tú eres un Dios pequeño, porque Él es Elohim, el Dios grande, poderoso. Pero Él te dio de su Espíritu. En otras palabras, el Espíritu de Dios está en ti y Él te ve como Él en la tierra, pero en pequeño. Amén. El que es de la carne, ¿qué es? Y el que es del Espíritu con mayúscula, ese es Dios. Señor, tú eres Dios. Pero yo tengo tu Espíritu, puedo actuar como tú, porque yo soy Dios pequeño. Y eso nos lo confirma también en el Salmo 82:6. ¿No está escrito que vosotros sois dioses? Eso está también en el libro de Juan 10:34, donde también nos dice, ¿qué no está escrito que vosotros sois dioses, hijos del Dios Altísimo? Entonces, que nunca se te olvide que está en mayúscula refiriéndose a Dios, y el otro está en minúscula refiriéndose a ti. Dios está en ti y tú operas en la tierra como Él, porque eres un Dios pequeño. Amén. Tenemos que tener esa revelación y siempre pensar. Tenemos que nosotros actuar en amor, en compasión, en perdón, en gracia, en fe, en credibilidad. Nosotros, hermanos, somos imperfectos, pero Dios nos ve perfectos. ¿De acuerdo a esta escritura y las escrituras que hablan que somos como Dios? Mientras tú te sigas viendo imperfecto, Dios te dice, síguete viendo imperfecto. Pero tú eres perfecto porque eres un Dios pequeño. Génesis 1:26, hecho a mi imagen, hecho a mi semejanza. Vemos, el que es nacido de la carne es carne. Pero si tú naciste de Dios, ¿qué eres? Dios en pequeño. Eres un Dios, puedes actuar como Dios, porque tú de su deidad tomamos todo, dice Pedro, de su deidad tomamos todos. Gracia sobre gracia. De su naturaleza nos dio. ¿Y con qué abrimos esta enseñanza? ¿Con qué abrimos este tema? En 2 de Corintios 3:18. Porque el Señor es Espíritu, y donde está el Espíritu, hay. Donde tú te presentas, donde tú vayas, eres un Dios pequeño. Porque el Espíritu de Dios está en ti. Y cuando tú te presentas con esta sabiduría, con esta convicción de que el Espíritu de Dios está en ti, porque el Espíritu, mira, ahí está en mayúscula también, porque el Espíritu del Señor, Dios está en ti, y donde está Dios hay libertad. Y porque tú naciste del Espíritu, eres Espíritu, ya no eres carne. Tu cuerpo fue diseñado para llevar el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo de Dios. A donde tú vayas, siempre va con la mentalidad, donde yo llego, yo soy un Dios pequeño. Porque el Espíritu de Dios está en ti. No es una blasfemia. Quizás para los religiosos sí, pero no para ti, porque tú eres un ciudadano del reino de Dios. Tú eres hecho a imagen y semejanza de Dios. Amén. No eres un religioso más. Fuiste hecho a imagen y semejanza de Dios. Mateo 9:3-5 nos dice que nosotros tengamos compasión. Romanos 1:16 nos dice, no me avergüenzo del Evangelio. ¿Cuánto se avergüenza del Evangelio? No me avergüenzo del Evangelio. Porque el Evangelio, ¿qué es? Poder de Dios. ¿Para quiénes? ¿Para quiénes? Nomás para los que creen, no para todos. El Evangelio es poder de Dios para todo el que cree. Si tú tienes el Espíritu de Dios, tienes un poder. Y tienes que creer que tienes un poder. Amén. No me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios. En el Salmo 138:5 nos dice, la gloria de Jehová es grande. Amén. Salmo 18:30, perfecto es su camino. Salmo 18:32, hace perfecto mi camino. ¿Quién es el que hace perfecto tu camino? Dios, no tú. Tu carne, tus pensamientos y tus sentimientos, tu alma, tu mente sigue perfecta.
pero tu espíritu está perfecto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Yo tengo que alinear mi mente, tengo que alinear mi alma, tengo que alinear mi carne con el espíritu, porque el espíritu que yo tengo es perfecto. Y día a día nos vamos renovando. Pablo nos dice en Romanos 12:2, no te conformes a este siglo. Deja la forma que este mundo tiene y simplemente renueva tu mente para que compruebes que la voluntad de Dios, ¿cómo es? Buena, perfecta y agradable. Amén. ¿Recibimos algo en esta noche? Amén. Dale gloria a Dios. Ponte de pie. Nos vamos a despedir. Oh, la hermana que nos va